He estado observando, dijo Ellie, iluminando con la linterna su libreta de anotaciones. Habría que tomar fotos para estar seguros, pero todas las marcas que hay en el hocico de los recién nacidos son diferentes. Mi cómputo es de 33. ¿Y los ejemplares jóvenes? ¿Pero de más edad? 22. Pero, Alan, ¿no notas algo extraño en ellos? ¿Cómo qué? El modo en que se disponen, quiero decir, su ordenamiento en el espacio, se sitúan en el recinto según una especie de pauta. Grant frunció el entrecejo. Está bastante oscuro, observó. No, mira tú mismo. Observa a los pequeñitos cuando no están jugando. Cuando están jugando brincan y corren hacia cualquier parte. Pero entre juegos, cuando están quietos, observa cómo orientan el cuerpo. O bien miran hacia esa pared o hacia la de enfrente. Es como si se pusieran en fila. No lo sé, Ellie. ¿Piensas que hay una metaestructura colonial? ¿Como con las abejas? No, no exactamente. Es más sutil que eso. Simplemente es una tendencia. ¿Y los bebés la siguen? Todos la siguen. Los adultos también. Obsérvalos. Te lo digo. Se alinean. Grant frunció el entrecejo. Daba la impresión de que Ellie tenía razón. Los animales se dedicaban a toda clase de conductas, pero durante los periodos de pausa parecían orientarse de manera particulares, casi como si hubieran líneas invisibles en el suelo. No me lo explico, manifestó. Quizás haya una brisa. Si la hay, no la siento, Alan. ¿Qué están haciendo? ¿Es algún tipo de organización social expresada en forma de estructura espacial? Eso no tiene sentido, porque lo hacen todos. Genaro levantó su reloj. Sabía que esta cosa resultaría útil algún día. Debajo de la esfera del reloj había una brújula. ¿Eso tiene mucha aplicación en el tribunal? No. Genaro sacudió la cabeza. Mi esposa me lo dio para que no me perdiera. ¿Es una broma? Nunca se lo pregunté. Fijó la vista en la brújula. Bueno, aclaró. No están alineados según algo. Supongo que están en posición nordeste-sudeste. Algo así. No hay una orientación en especial. Quizás estén oyendo algo, volviendo la cabeza para oír, aventuró Ellie. O quizá no es más que una conducta ritual, prosiguió Ellie. Una conducta identificatoria de la especie, que les sirve para identificarse entre sí, pero quizá no tenga un significado más amplio. O quizá sean extraños. Quizá los dinosaurios sean extraños, o quizá sea una especie de comunicación. Grant pensaba lo mismo. Las abejas se podían comunicar en forma espacial, efectuando una especie de danza. A lo mejor los dinosaurios podían hacer lo mismo. Genaro los observaba y preguntó: ¿por qué no salen al exterior? Son de hábitos nocturnos. Sí, pero es como si se escondiesen. Grant se escondió de hombros. Al instante siguiente, los ejemplares recién nacidos empezaron a chillar y a saltar, excitados. Los adultos los observaron con curiosidad durante unos instantes, y después, con un ulular y un griterío que retumbaron en el oscuro recinto cavernoso, todos los dinosaurios se volvieron y corrieron, dirigiéndose por el túnel de hormigón hacia la oscuridad que aguardaba más allá. Hammond. John Hammond se sentó pesadamente en la tierra mojada de la ladera y trató de recuperar el aliento. Dios bendito. Hace calor, pensó, calor y humedad. Se sentía como si estuviera respirando a través de una esponja. Miró hacia abajo, hacia el lecho del arroyo, ahora 12 metros por debajo de donde había llegado. Parecía que hubieran pasado horas desde que dejó el arroyuelo y empezó a subir la colina.
El tobillo estaba ya tumefacto y de color púrpura oscuro. No podía cargarle nada de peso encima. Se veía forzado a subir la colina saltando sobre la otra pierna, que le dolía por el esfuerzo. Y estaba sediento. Antes de dejar el arroyuelo detrás de sí, había bebido de él, aun cuando sabía que eso era una necedad. Ahora se sentía mareado y a veces el mundo le daba vueltas. Tenía problemas de equilibrio, pero sabía que tenía que subir la colina y regresar al sendero de arriba. Creyó haber oído varias veces pisadas en el sendero durante las horas pasadas y en cada ocasión había gritado pidiendo auxilio. Pero por alguna causa su voz no había llegado suficientemente lejos y no le habían rescatado. Y por eso, a medida que caía la tarde, se empezó a dar cuenta de que tendría que trepar la colina, con la pierna lesionada o no, y eso era lo que estaba haciendo ahora. Esos malditos chicos. Hammond sacudió la cabeza, tratando de aclararla. Llevaba subiendo más de una hora y solo había logrado recorrer un tercio de la distancia colina arriba. Y estaba cansado, jadeando como un perro viejo. La pierna le latía. Estaba mareado. Por supuesto, sabía perfectamente bien que no corría peligro. Estaba casi a la vista de su bungalow. Por el amor de Dios, pero tenía que admitir que estaba cansado. Sentado en la ladera de la colina, descubrió que realmente ya no quería seguir moviéndose. ¿Y por qué no habría de estar cansado? Pensó. Tenía 76 años. Esa no era edad para andar subiendo colinas, aunque estaba en óptimo estado para un hombre de su edad. Personalmente esperaba vivir hasta los 100. Tan solo era cuestión de cuidarse, de atender a las cosas a medida que se iban presentando. Ciertamente tenía abundantes razones para vivir, otros parques que construir, otras maravillas que crear. Oyó un grito, después un gorjeo, grito de pájaro pequeño que andaba saltando por la maleza. Había estado oyendo toda clase de animales pequeños toda la tarde. Vivían toda clase de animales por ahí, ratas, zarigüeyas, víboras. El grito creció en intensidad y pedacitos de tierra rodaron por la ladera. Más arriba de donde él estaba, algo se movía hacia allí. Después vio un animal color verde oscuro bajando la colina a saltitos, que avanzaban hacia él, y otro más, y otro más. Compis, pensó, y sintió escalofríos. Carroñeros. Los compis no tenían aspecto peligroso, eran casi tan grandes como pollos y se desplazaban subiendo y bajando la cabeza con cortos movimientos espasmódicos y nerviosos como los pollos. Pero Hammond sabía que eran peligrosos. Su mordedura tenía un veneno de acción lenta que usaban para matar animales incapaces de moverse. Animales incapaces de moverse, pensó, frunciendo el entrecejo. El primero de los compis se puso en cuclillas en la ladera, mirándole con fijeza. Se ubicó a cerca de 1,5 metros de distancia, más allá de su alcance, y se limitó a observarle. Otros bajaron poco después y se colocaron en hilera, observando, brincaban en su lugar, gorgojeaban y agitaban sus manitas armadas con garras. ¡Shu! ¡Fuera! —exclamó y tiró una piedra. Los compis retrocedieron, pero nada más que unas decenas de centímetros. No tenían miedo, parecían saber que no podía herirles. Furioso, Hammond arrancó la rama de un árbol y la blandió contra ellos. Los compis esquivaron la rama, mordisquearon las hojas, gorjearon con alegría. Parecían creer que el hombre estaba practicando algún juego. Hammond volvió a pensar en el veneno. Recordaba que uno de los cuidadores de animales había sido mordido por un compi en una jaula. El hombre dijo que el veneno era como un narcótico, apaciguante, soporífero, sin dolor. La víctima simplemente deseaba irse a dormir. Al demonio con eso, pensó. Tomó una piedra, apuntó con cuidado y la arrojó, acertándole a un compi en pleno pecho. El animalito lanzó un grito de alarma cuando fue
proyectado hacia atrás y rodó sobre la cola. Los demás animales retrocedieron de inmediato. Mejor. Hammond se volvió y empezó a subir la colina una vez más. Con ramas en ambas manos, subió saltando sobre la pierna izquierda, sintiendo el dolor en el muslo. No había recorrido más de 3 metros cuando uno de los compis se le subió de un salto a la espalda. Hammond agitó los brazos en todas direcciones, derribando al animal, pero perdió el equilibrio y resbaló suavemente por la ladera. Cuando se detuvo en su caída, un segundo compi se lanzó hacia él de un salto y le asestó un diminuto mordisco en la mano. Hammond miró, aterrorizado al ver la sangre fluyendo entre los dedos. Se volvió y empezó a trepar a gatas la ladera. Una vez más. Otro compi le saltó sobre el hombro y Hammond sintió un breve dolor cuando el animal le mordió la parte de atrás del cuello. Hammond gritó y se quitó de encima al animal de un golpe. Dio la vuelta para hacer frente a los animales, respirando con dificultad. Los compis le rodeaban por completo, saltando y alzando la cabeza, observándole. Desde el sitio de la mordedura en el cuello, sintió un calor que fluía a través de los hombros, recorriéndole la médula espinal hacia abajo. Tendido de espaldas en la ladera, empezó a sentirse extrañamente relajado, indiferente a sí mismo, pero se dio cuenta de que nada estaba mal. No se había cometido error alguno. Malcolm estaba del todo errado en su análisis. Hammond yacía muy quieto como un niño en su cuna, y se sintió maravillosamente en paz. Cuando el siguiente compi llegó y le mordió el tobillo, solo hizo un esfuerzo, sin mucho empeño, para alejarlo de un puntapié. Los animalitos se le acercaron más. Pronto estuvieron gorgojeando alrededor de él, como aves excitadas. Hammond alzó la cabeza cuando otro compi se le subió al pecho de un salto. Lo encontró sorprendentemente liviano y delicado. Solo sintió un leve dolor, muy leve, cuando el compi se inclinó para morderle el cuello. La playa. Al perseguir los dinosaurios, siguiendo las curvas y pendientes del hormigón, Grant repentinamente irrumpió en el exterior a través de una cavernosa abertura y se encontró en la playa, mirando el océano Pacífico. A su alrededor, los velociraptores jóvenes estaban retozando y alborotando en la arena, pero uno por uno retrocedieron hasta ponerse a la sombra de las palmeras que crecían en el borde del manglar, y ahí permanecieron, alineados según su particular modalidad, observando el océano. Tenían la vista clavada en el sur. «No lo entiendo», dijo Genaro. «Yo tampoco», contestó Grant. «Lo que sí entiendo es que resulta claro que no les gusta el sol». No había mucho sol en la playa, flotaba una leve bruma y el océano estaba neblinoso. Pero, ¿por qué habían abandonado súbitamente el nido? ¿Qué había llevado a toda la colonia a la playa? Genaro levantó la esfera del reloj y observó la forma en que estaban dispuestos los animales. Nordeste, sudoeste. Igual que antes. Detrás de la playa, en lo profundo del bosque, oyeron el zumbido profundo de la cerca eléctrica. «Por lo menos ahora sabemos cómo salen de la cerca», dijo Ellie. Entonces oyeron la palpitación de motores diésel y a través de la bruma vieron un barco que aparecía en el sur, un carguero grande, que se desplazaba lentamente hacia el norte. «¿Así que ese es el porqué de que hayan salido?», dijo Genaro. Grant asintió. «Debe de haberlo visto oír». Mientras pasaba el carguero, todos los animales lo observaban, en silencio, salvo por un ocasional grito o gorgojeo. A Grant le impresionó la coordinación que exhibían en su conducta, la manera en que se movían y actuaban como grupo, pero quizá realmente no era algo tan misterioso. Repasó mentalmente la secuencia de sucesos que habían comenzado en la cueva.
Los primeros que se agitaron fueron los ejemplares recién nacidos, después se dieron cuenta los adultos y por último todos los animales acudieron a la playa en tropel. Esa secuencia parecía entrañar que los animales más jóvenes, dotados de mayor agudeza auditiva, habían descubierto primero el barco. Después los adultos condujeron la manada hacia la playa, y mientras miraba vio que los adultos se hacían cargo de la situación. Había una clara organización espacial a lo largo de la playa, a medida que los animales se acomodaban. No era laxa y cambiante, como lo había sido en el recinto. Era, por el contrario, bastante regular, casi militarmente ordenada. Los adultos estaban separados unos de otros alrededor de 9 metros, más o menos, cada adulto rodeado por un enjambre de crías muy jóvenes. Los ejemplares jóvenes, semiadolescentes, se situaban entre los adultos y ligeramente delante de ellos. Pero Grant también veía que no todos los adultos eran iguales. Había una hembra con una lista distintiva a lo largo de la cabeza y estaba en el centro mismo del grupo, cuando éste se ordenó a lo largo de la playa. Esa misma hembra también había permanecido en el centro de la zona de anidamiento. Grant conjeturó que, al igual que algunas manadas de monos, los raptores estaban organizados según un ordenamiento matriarcal jerárquico, basado en la edad de los componentes, y que ese animal listado era la hembra alfa de la colonia. Los machos, según veía, estaban dispuestos para actuar en la defensa, en el perímetro del grupo. Pero, a diferencia de los monos, que estaban organizados en forma laxa y flexible, los dinosaurios mantenían una disposición rígida, casi una formación militar. Después estaba también la rareza de la orientación espacial según el eje nordeste-sudeste. Eso escapaba a la comprensión de Grant, pero en otro sentido no le sorprendía. Los paleontólogos habían estado sumando huesos durante tanto tiempo que olvidaban cuán poca información se podía recoger de un esqueleto. Los huesos podían decir algo sobre el aspecto general de un animal, su talla, su peso, podían decir algo sobre cómo se adherían los músculos y, en consecuencia, algo sobre la conducta a muy grandes rasgos del animal durante una vida. Podían brindar indicios en cuanto a las pocas enfermedades que afectaban los huesos, pero un esqueleto era un elemento pobre para intentar deducir a partir de él la conducta global de un organismo. Puesto que los huesos era todo lo que los paleontólogos tenían, huesos eran lo que utilizaban. Al igual que sus colegas, Grant era un gran experto en huesos y en alguna parte del camino habían empezado a olvidarse de las posibilidades indemostrables que podrían haber tenido conducta y vida social organizadas según pautas enteramente misteriosas para sus posteriores descendientes, los mamíferos, que, puesto que los dinosaurios fueron pájaros, fundamentalmente... «¡Oh, Dios mío!», exclamó Grant. Quedó con la vista clavada en los velociraptores ordenados en rígida formación a lo largo de la playa, observando el silencio del barco, y de repente entendió lo que estaba viendo. «Esos animales», dijo Genaro, «están desesperados por escapar de aquí». «No», repuso Grant, «no quieren escapar en absoluto». «¿No?» «No, quieren emigrar». Se acerca la oscuridad. Emigrar. Eso es fantástico, comentó Ellie. Sí, asintió Grant con una risa irónica. ¿A dónde supones que quieren ir? No lo sé, contestó Grant, y en ese momento los enormes helicópteros irrumpieron a través de la niebla, atronando y describiendo giros sobre el paisaje, mostrando la parte inferior de sus fuselajes cargada de armamento. Los velociraptores se dispersaron, alarmados, cuando uno de los helicópteros se describió en un círculo hacia atrás, siguiendo la línea de la rompiente, y después se desplazó para aterrizar en la playa. Una puerta se abrió con violencia y soldados vestidos con uniforme verde oliva corrieron hacia Grant y los suyos.
Grant oyó el rápido parloteo de voces hablando en castellano y vio que Muldoon ya estaba a bordo con los niños. Uno de los soldados dijo en inglés: «Por favor, vengan con nosotros. Por favor, no hay tiempo aquí. Síganme». Grant miró hacia atrás, a la playa en la que habían estado los raptores, pero no los vio. Todos los animales habían desaparecido. Era como si nunca hubieran existido. Los soldados tiraban de él y se dejó llevar por debajo de las aspas, que giraban con un ruido sordo, y trepó a la aeronave por la gran compuerta. Muldoon se inclinó y gritó en la oreja de Grant: «Nos quieren fuera de aquí ahora. Lo van a hacer ahora». Los soldados les empujaron a los asientos y les ayudaron a abrocharse los cinturones. Tim y Lex saludaron a Grant agitando la mano, y súbitamente vio cuán jóvenes eran y cuán exhaustos estaban. Lex bostezaba, inclinándose en el hombro de su hermano. Un oficial se acercó a Grant y gritó: «Señor, ¿está usted a cargo?» «No, no estoy a cargo». «¿Quién está a cargo, por favor?» «No lo sé». El oficial fue hasta Genaro y le hizo la misma pregunta. «¿Está usted a cargo?» «No», dijo Genaro. El oficial miró a Ellie, pero no le dijo nada. La compuerta quedó abierta cuando despegaron y Grant se inclinó hacia afuera para ver si podía echar un último vistazo a los velociraptores, pero el helicóptero ya se hallaba por encima de las palmeras, desplazándose hacia el norte sobre la isla. Grant se inclinó hacia Muldoon y gritó: «¿Qué ha pasado con los demás?» «Ya se han ido Harding y algunos trabajadores», gritó Muldoon. «Hammond tuvo un accidente. Le encontraron en la colina que hay cerca de su bungalow. Debió de caerse». «¿Se encuentra bien?», preguntó Grant. «No, los compis le alcanzaron». «¿Y qué hay de Malcolm?» Muldoon hizo un gesto de negación con la cabeza. Grant estaba demasiado cansado como para sentir mucho por cualquier cosa. Se volvió y miró hacia atrás por las compuertas. Estaba oscureciendo y bajo la luz del ocaso apenas pudo ver al pequeño Rex con las mandíbulas cubiertas de sangre, agachado sobre un hadrosaurio en la orilla de la laguna, con la vista alzada hacia el helicóptero y rugiendo cuando la máquina pasó cerca. En alguna parte detrás de ellos oyeron explosiones y después delante vieron otro helicóptero que giraba entre la niebla sobre el centro de visitantes, y un instante después el edificio estalló en una bola de fuego color anaranjado brillante. Lex empezó a llorar y Ellie le pasó el brazo alrededor tratando de que no mirara. Grant tenía la vista clavada en el suelo y tuvo una última visión fugaz de los ipsilofodontes saltando con el donaire de gacelas, instantes antes de que otra explosión fulgurara con brillo cegador debajo de ellos. El helicóptero de Grant ganó altura y después se desplazó hacia el este, saliendo hacia el océano. Grant se reclinó en su asiento, pensó en los dinosaurios erguidos en la playa y se preguntó a dónde habrían emigrado si hubieran podido. Se dio cuenta de que nunca lo sabría y se sintió triste y aliviado al mismo tiempo. El oficial se acercó de nuevo, inclinándose cerca de su cara. «¿Está usted a cargo?» «No». «Por favor, señor, ¿quién está a cargo?» «Nadie». El helicóptero cobró velocidad mientras se enfilaba hacia tierra firme. Hacía frío ahora y los soldados cerraron la puerta. Mientras lo hacían, Grant miró hacia atrás solo una vez y vio la isla recortada contra un cielo y un mar de un púrpura intenso, envuelta en una espesa niebla que velaba las explosiones rojo y blanco que se producían en rápida sucesión, hasta que pareció que toda la isla destellaba, un punto brillante cada vez más pequeño en la noche cada vez más oscura. Epílogo. San José. Pasaron los días. El gobierno fue cortés y les alojó en un bonito hotel de San José. Eran libres de ir y venir y de llamar a quien quiera que desearan, pero no se les permitía abandonar el país. Todos los días un joven de la embajada norteamericana les visitaba para preguntarles si necesitaban algo y para explicarles que Washington estaba haciendo todo lo que podía para acelerar su partida. Pero el hecho liso y llano era que mucha gente había muerto en una posesión territorial de Costa Rica.
El hecho liso y llano era que a duras penas se había evitado un desastre ecológico. El gobierno de Costa Rica sentía que había sido inducido a confusión y que había sido engañado por John Hammond y sus planes para la isla. Dadas las circunstancias, el gobierno no estaba dispuesto a darse prisa en liberar a los sobrevivientes. Ni siquiera permitió el entierro de Hammond ni de Ian Malcolm, sencillamente esperaba. A Grant le parecía que todos los días le llevaban a otro organismo estatal, donde le interrogaban otro cortés o inteligente funcionario gubernamental. Le hacían repetir su relato una y otra vez, cómo habían conocido a John Hammond, qué sabía del proyecto, cómo había recibido el fax de Nueva York, por qué había ido a la isla, qué había ocurrido en ella. Los mismos detalles, una y otra vez, día tras día, el mismo relato. Durante mucho tiempo, Grant pensó que debía creer que les estaban mintiendo y que había algo que deseaban que les dijera, aunque no se podía imaginar qué era. Y sin embargo, de alguna extraña manera parecían estar esperando. Por fin, una tarde estaba sentado junto a la piscina del hotel, observando chapotear a Tim y Lex, cuando un norteamericano vestido de caqui se dirigió hacia él. No nos conocemos, se presentó. Mi nombre es Marty Gutiérrez. Soy investigador científico. Trabajo aquí, en el puesto de Carrara. ¿Usted fue quien encontró el espécimen originario del Procompsognathus?, contestó Grant. Sí, así es. Gutiérrez se sentó al lado de Grant. Usted debe de estar ansioso por volver a casa. Sí. Solo me quedan unos días de excavación antes de que llegue el invierno. En Montana, como usted sabe, las primeras nieves caen, por lo común, en agosto. ¿Es esa la razón por la que la Fundación Hammond apoyaba las excavaciones en zonas boreales? ¿Porque era más factible recuperar material genético intacto de dinosaurios en los lugares con clima frío? Eso es lo que supongo, sí. El señor Hammond era un hombre astuto. Grant nada dijo. Gutiérrez se retrepó en el asiento de la piscina. Las autoridades no se lo dirán, dijo por fin, porque tienen miedo y quizá también están ofendidas por lo que ustedes hicieron. Pero algo muy peculiar está ocurriendo en las regiones rurales. ¿Están mordiendo a los bebés? No, a Dios gracias, eso terminó. Pero hay algo más. Esta primavera, en la sección de Ismaloya, que está al norte, más allá de Punta Arenas, unos animales desconocidos se comieron los sembradíos de una manera muy peculiar. Cada día se desplazaban según una línea, casi tan recta como una flecha, que iba desde la costa, pasando por las montañas y se adentraba en la jungla. Grant se enderezó en su asiento. Como una emigración, continuó Gutiérrez. ¿No diría usted eso? ¿Qué sembradíos?, preguntó Grant. Bueno, era extraño. Solo comieron habichuelas de ágama y soja y a veces pollos. Alimentos ricos en lisina. ¿Qué les pasó a esos animales? Se supone que entraron en la jungla. Sea como fuere, no se les encontró. Claro que resultaría difícil buscarlos allí. Una partida de búsqueda podría pasar años en las montañas de Ismaloya sin que se encuentren indicios de dónde están. ¿Y se nos retiene aquí porque...? Gutiérrez se encogió de hombros. El gobierno está preocupado. Quizás haya más animales, más problemas. Se mueven con cautela. ¿Cree usted que hay más animales?, preguntó Grant. No lo sé. ¿Puede decir algo usted? No lo podría decir. ¿Pero tiene sospechas? Es posible que los haya, sí. Estoy de acuerdo. Gutiérrez se levantó lentamente de la silla, ayudándose con los brazos. Saludó con la mano a los niños que estaban jugando en la piscina y añadió: es probable que envíen a los chicos de vuelta a su casa. No hay motivo para no hacerlo. Se puso las gafas de sol. Disfrute de su estancia entre nosotros, doctor Grant. Este es un país encantador. ¿Me está diciendo que no vamos a ninguna parte? Ninguno de nosotros va a ninguna parte, doctor Grant, repuso Gutiérrez, sonriendo. Después dio media vuelta y caminó hacia la entrada del hotel.
Fin del libro.